Muy buenas noches. Muchas gracias por permitirnos entrar en sus hogares en este sábado invernal con algunas regiones con mucho frío. Pero vamos a meterle calor a esta mesa de diálogo y análisis porque los temas son muy variables. Vamos a empezar platicando sobre temas económicos y después vamos a pasar a los temas políticos que no podemos dejar de analizarlos. En esta mesa nos acompañan, como siempre, mi amigo Roberto Rico. Ingeniero, ¿cómo estás? Muy buenas noches, ingeniero. Me da mucho gusto saludarle. Nuevamente. Feliz año, ingeniero. Igualmente. Feliz año a todos Igualmente. a todos nuestros televidentes. Carmen Larrieta, ¿cómo estás? Bien, ingeniero, gracias. Buenas noches. Mi amigo y bien ponderado Gerardo Rodríguez. Bien, Luis, buenas noches a todos y feliz año. Es el primer programa de este año. Muy bien, es el primero de este año. Así es. Por supuesto, José Luis Antón. Hola Luis, buenas noches. Bien ¿Corbata nueva? Nuevecita, empezando el año. Los reyes se pusieron bellos. Y como dije, vamos a tratar temas económicos y por eso nos permitimos traer que nos acompañara en esta mesa de análisis como analista al señor secretario de Desarrollo Económico, José Pablo Magua Pontón. ¿Cómo estás? Muy bien, Luis. Bienvenido Muchas a este gracias. programa. Gracias por la invitación. Y Pepe, pues yo creo que empezamos, ¿no? ¿Cómo Bueno, ves la cuestión económica? Muchas veces, Luis, en que es un año importantísimo para la política, hemos hablado que hay dos temas que fundamentalmente afectan la percepción ciudadana y que determinan en mucho el rumbo de las elecciones y de las decisiones que se toman sobre el gobierno, y es precisamente el tema de la seguridad, 1000 veces abordado en esta mesa, y otro es el tema de la percepción que la gente tiene sobre la economía. Entonces, me parece que es muy interesante que en esta mesa, que fundamentalmente trata temas políticos, abordemos también una de las variables que son fundamentales para la decisión política, que es el rumbo de la economía. 2012 no será un año fácil, pero creo que hemos comprobado que muchas de las reformas que modificaron el entramado institucional de México en los últimos 20 años han rendido buenos frutos. México enfrenta las mismas tormentas con una nave un poco más fuerte. De cualquier manera, el entorno internacional sigue muy complicado, hay mucha incertidumbre y nuestro vecino socio comercial y además primer comprador, que es Estados Unidos, no tiene en 2012 un año fácil. Entonces, me parece que será muy interesante conocer la opinión de José Pablo, que es un experto en temas financieros y económicos, para tratar de también sacar conclusiones de cómo va a impactar la coyuntura económica en las perspectivas políticas de 2012. Y sobre todo también aterrizarlo aquí al estado de Hidalgo, bueno, para tomar previsiones de lo que viene y lo que nos espera. Y qué mejor que tu voz para hacer este análisis. José Pablo, bienvenido nuevamente. Claro que sí, Luis. Muchas gracias, Pepe, a todos en la mesa. Es un tema en realidad muy interesante porque es al final del día lo que a todos nos interesa. Nuestra calidad de vida está en muy buena parte determinada por las condiciones económicas, la posibilidad de encontrar trabajo, el nivel de sueldo que ese trabajo representa, el nivel de ingresos que las empresas que funcionan en la economía, que venden y compran productos, distribuyen en forma de riqueza hacia la población. Y es un tema de manera muy importante determinado por la política económica de un gobierno federal y después las que van encadenando los gobiernos estatales y la acción en los ámbitos municipales, de cómo llevamos esa intención de todos de vivir mejor, de tener mejores oportunidades, de tener mayor generación de riqueza, a que se hagan realidad. Y lo que deberíamos hacer es empezar viendo qué es México y qué necesita en materia económica. México es un país de algo más de 100 millones de habitantes que necesita cada año generar al menos 1 millón de nuevos empleos formales. Es una condición que no hemos logrado en los últimos 12 años al menos, el tener una generación constante de 1 millón de empleos anuales. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la diferencia se solventa, se suple con economía informal o con actividades fuera del esquema legal, que es el que nos beneficia a todos, ¿no? Porque es el que aporta impuestos, el que nos permite mejorar la infraestructura del país, abonar en los gastos que todos necesitamos de educación, de infraestructura,
y también reducir el caldo de cultivo para la inseguridad, porque al no haber buenas oportunidades de trabajo y de generación de prosperidad de la manera formal, hay mucha gente que opta por irse por el lado del crimen. Entonces es un tema en realidad muy interesante, muy importante de analizar y el cual nos debe ocupar a todos. ¿Qué es lo que debería suceder en México? Diría yo que no estamos tan mal. En México, en términos generales, estamos mejor que una buena parte de la población mundial. Hay varias cosas que nos ayudan. Nuestra cercanía con los Estados Unidos, que nos permite ser una plataforma de producción muy cercana y tener ese gran mercado, todavía el mayor del mundo, a tiro de piedra, y que además ha sido un mercado que ha estado creciendo en los últimos meses, en el último año tal vez, de manera relativamente más dinámica a aquellos otros dos motores de la economía mundial que son Europa y Asia. Aunque Asia lleva muchos años creciendo por arriba de cualquier otra región del mundo, en los últimos meses la situación financiera de Europa y la de Asia han reducido ese dinamismo y Estados Unidos se ha comportado mejor de lo que se esperaba. Entonces eso nos ha permitido a nuestra base de exportaciones el tener un crecimiento más o menos sostenido de la economía. Para generar ese 1.000.000 de empleos anuales que necesitamos, deberíamos crecer alrededor del 5%. Estamos algo abajo del 4%, pero estamos mejor, por ejemplo, que Brasil, un país que frecuentemente es publicitado, mencionado como un caso de éxito en América Latina, imagen que se debe en buena parte a una gran estrategia de mercadotecnia y a una orientación del gasto público para hacer crecer la economía, pero no de una manera sostenida, no a la economía real. Y eso se está empezando a notar, se está empezando a notar el desgaste del modelo de gasto público que el Brasil, que la administración de Lula implementó durante los últimos años. Entonces, México tiene muy buena oportunidad de aprovechar sus ventajas. Pero si no lo hace, si no lo hacemos, nos vamos a quedar estancados. Nos vamos a quedar simplemente como una plataforma de manufactura básica, con poco valor agregado, con poca innovación y poca tecnología, que es lo que realmente necesitamos para darle esa inyección de energía, de dinamismo que necesitamos para sobrepasar las metas mínimas que nos hemos establecido. José Pablo, yo tengo una duda. Tú dices que económicamente van bien las cosas, o podrían haber ido peor, pero a mí me preocupa porque los índices de confianza de algunas de las casas que dan a conocer sus índices, el año pasado estábamos en el 8º lugar, y hoy ya desaparecimos del ranking, porque no somos un país de confianza, obviamente por la inseguridad que existe en el país, pero luego los gobiernos o muchos analistas dicen que estamos bien, que vamos por el rumbo correcto, y yo creo que si ya desaparecimos del ranking de un índice de confianza que antes era del 8º lugar México, pues hoy ya no aparecemos en los 30 primeros lugares. ¿Eso a qué se debe? Porque yo he platicado con muchas gentes que tienen parques industriales y a nivel nacional se quejan de que la inseguridad ha llevado a los parques industriales a una desolación tremenda y a incrementar sus gastos porque tienen que sobrevigilarse. O sea, una serie de cosas que me preocupan y le preocupa al auditorio, que me gustaría que tú nos platicaras sobre ese tema. Es cierto, es el punto único y exclusivo por el cual México perdió ese lugar en ese índice específico de confianza es por la inseguridad. El ser un país con esa percepción de inseguridad y con esa frecuencia de crímenes violentos, de asaltos, de robos relacionados a crimen organizado, nos hizo perder ese escaño en ese índice específico. Y es cierto que es uno de los problemas estructurales más importantes de la industria. Los sobrecostos que se derivan de proteger la seguridad de los transportes, la seguridad de las instalaciones, de los propios ejecutivos de las empresas, pues ahuyentan la inversión, hacen más cara la operación de la que ya está instalada y ahuyentan la nueva. Sin embargo, por otro lado, tenemos que las fundamentales de la actividad económica sí están ahí. Tenemos una macroeconomía con una estabilidad valiosísima. El hecho de que tengamos una inflación tan controlada, nuevamente refiriéndome a Brasil, más o menos de la mitad de lo que tiene Brasil. O sea, los precios en Brasil crecen 2 veces más rápido que los precios en México. Sabemos que ese es
el impuesto o el costo más caro a la economía de las personas, sobre todo de las más pobres. El hecho de que tengamos una tasa de interés que permita créditos de largo plazo, con certidumbre, y el hecho de que tengamos un tipo de cambio que más o menos proporciona una competitividad a las manufacturas nacionales, nos hace pensar que sí está la mesa puesta para que despeguemos como debamos. Tenemos que solucionar el problema de inseguridad como país, no hay vuelta de hoja. Tenemos que solucionar nuestro problema de educación como país, no hay vuelta de hoja. Yo diría que en términos de inversión y de actuación de las empresas y de planeación a largo plazo de la economía, esos son los dos puntos principales: seguridad y educación. Roberto, ¿cómo andamos en seguridad y en educación? Bueno, yo de primera separaría un poquito el tema, me llama un poquito el tema de la atención de la inflación. ¿Cómo puede el ciudadano común y corriente entender el tema de la inflación y mencionar lo que está un poco sostenida? Cuando las amas de casa van al súper y en su ticket se refleja pues que la canasta básica está por los cielos. Nótese que Carmen está sentando que tienes razón, ¿eh? Entonces, en esa situación, por ejemplo, hubo un análisis que se realizó que la inflación en diciembre fue la más alta desde 2001. En 2011 la inflación cerró en 3.82% menor que la inflación de 2010 de 4.40% anual, pero mayor que la inflación de 2009 de 3.57%. ¿Cómo podemos entender que esa inflación está controlada y que hoy el ciudadano común y corriente pues va al súper y pues simplemente se lleva menos productos de lo que se llevaba hace 6 meses, hace un año, hace 2 años, y lo podemos ver así? Y por otra parte, ¿cómo podemos mantener una inflación sostenida cuando tan solo el incremento de los hidrocarburos, como el caso de la gasolina, que genera altos costos en el traslado, por ejemplo, de mercancías, pues se pueda tener una inflación sostenida y que podamos tener un país en condiciones y ventajas para que el ciudadano común y corriente pues en el bolsillo no resienta lo que los efectos de esa supuesta inflación controlada puede tenerse? ¿Tú, Gerardo, qué opinas? Yo lo que veo es que de alguna manera el país dentro del contexto internacional pues está con algunos índices estables, sobre todo la cuestión de la inflación, pero sí veo con preocupación que nos preocupa mucho la Reserva Internacional y a la que a lo mejor podría estar parte de esta reserva, que es importante pues en la inversión productiva, pero... Hacemos una pausa. Vamos a un corte y regresamos contigo. Claro. Vamos a hacer una pausa. Recuerden, estamos en su mesa de diálogo y análisis de Visto Bueno. No se despegue de su televisor.